Este vídeo lo dedico a las herramientas o recursos electrónicos para estudios hispánicos. Ten en cuenta que estas herramientas digitales te brindan grandes ventajas porque te van a facilitar reforzar los contenidos de clase e investigar al tener a mano toda la información relevante que puedes conseguir por Internet. Es importante que sepas que hay distintos tipos de recursos digitales y que esos distintos tipos de recursos digitales pueden tener una organización específica. En principio, entre los tipos de recursos digitales vamos a destacar como fundamentales las bases de datos, que son conjuntos de datos organizados para obtener con rapidez diversos tipos de información específica de literatura, de lengua, imágenes, etc. Tenemos los atlas lingüísticos, que son mapas geográficos que sirven como base de datos lingüística a distintos contenidos. Tenemos los corpus lingüísticos, que son un conjunto amplio y estructurado de ejemplos reales de uso bien oral, bien escrito de la lengua. Y tenemos, por último, como destacables los diccionarios, que están formados por un conjunto de bases de datos estructuradas y sistematizadas en forma de artículos lexicográficos. Como te digo, la organización de estos recursos puede aparecer de distinta manera. Por un lado, hemos visto que pueden aparecer algunos de estos, como las bases de datos, en diccionarios. Por otro lado, pueden aparecer en bibliotecas y hemerotecas digitales, que son colección de documentos digitales de diverso tipo. Pueden ser libros, periódicos, revistas, manuscritos, archivos sonoros, cartas, dibujos, mapas, fotografías, etc. Pueden aparecer recogidos todos los recursos digitales en servidores específicos. Repertorios que transmiten datos al conectar con diversas bases de datos interactivas, según lo que le has solicitado. Y por último, podríamos destacar los portales virtuales, que son sitios web que sirven como puerta de entrada a recursos relacionados con un mismo tema. Los temas sobre los que versan los recursos electrónicos que nosotros hoy contigo vamos a repasar son, de un lado, recursos sobre lengua española y sobre historia de la lengua española, que no es otra cosa sino la evolución de la lengua a través de los siglos. Pues bien, para estos recursos veremos que será interesante acudir a temas sobre morfosintaxis y dialectología, fonética y fonología, léxico, diccionarios, semántica y pragmática. Pero para la historia de la lengua española, fundamentalmente los recursos pueden ser combinados. Por un lado, vas a necesitar para investigar en ella corpus lingüísticos, los dos vídeos que te he dedicado, también el vídeo de diccionarios de la Real Academia, pero también, no te extrañe, los recursos de lengua española actual, porque te van a servir de contraste para ver cuáles son las diferencias que hay gramaticales en las distintas épocas. Por otro lado están los recursos de literatura, que los dividimos en dos apartados, los de literatura española y literatura hispanoamericana. De otro lado es importante la extensión del español por el mundo, y por eso es importante también que tengas en cuenta que existen recursos en la enseñanza del español como lengua extranjera. Y por otro lado, he dedicado una sección especial a teoría de la literatura y literatura comparada como refuerzo a todo lo que son los estudios de literatura y ver cómo enfocarlos. ¿Para qué sirven estas herramientas? Estas herramientas te van a servir para ampliar los conocimientos que te transmiten en clase los profesores, para conocer tu lengua, la literatura y la cultura hispánicas de una forma más clara y dinámica, para relacionar los documentos que había en el pasado con los del presente, para investigar
sobre los diversos temas o cuestiones que necesites. Esto fundamentalmente. ¿Y qué retos se te van a plantear cuando tengas que analizar un texto oral o escrito? Pues saber cómo es, sus diferencias respecto a épocas anteriores y posteriores, cómo se ha construido, con qué léxico, sus características gramaticales, sus características estilísticas, etc. Deberás descubrir las claves de cómo era el autor y la comunidad de personas del momento, cómo se vivía, cómo pensaban, qué costumbres y qué cultura tenían. Con la digitalización de los textos, estos pueden ser manipulados automáticamente por ti y el análisis te va a resultar, gracias a ello, mucho más rápido y mucho mejor.